Bueno, y ahora llega vuestro momento. Yo os dije antes que os iba a tutear, vamos a estar aquí unas cuantas horas. Esto acaba con un lunch, con un pinchoteo al final, con networking del bueno, así que, aunque alguno tenga que marchar a media mañana y tal, que vuelva, que va a estar muy interesante toda la mañana y que al final vamos a tener un espacio de compartir ideas, proyectos y quién sabe, seguramente que hoy, de aquí, de este aula y de estos pasillos, salga algún proyecto que en breve podría ponerse en marcha. Les decía que ahora llega vuestro momento y es que durante la jornada de ayer nuestros 4 paneles técnicos dedicados a la competitividad, el talento, la digitalización con impacto y las tecnologías habilitadoras han trabajado intensamente para identificar prioridades, proyectos y oportunidades. Hoy ese trabajo cobra vida en esta segunda jornada, una jornada de síntesis, de consenso y de visión compartida. Sois vosotros y vosotras quienes vais a tener la palabra. Vamos a construir juntos el documento de consenso que servirá de base para la futura hoja de ruta 2026-2029 de la era de la inteligencia artificial en Asturias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo. En unos instantes aparecerá en pantalla un código QR que podréis escanear con vuestro teléfono móvil. Ahí está Alejandro pendiente, lo estáis viendo ya. Gracias, Alejandro. Os llevará a una plataforma online llamada Slido, donde podréis votar las ideas que os resulten más interesantes o con mayor potencial entre las que surgieron ayer en los paneles. Tenéis 4 bloques temáticos, uno por cada pilar estratégico. Competitividad del sector TIC, talento y nuevas competencias, digitalización con impacto y las palancas tecnológicas, datos, IA y ciberseguridad como motores del cambio. Vuestra participación es clave porque de este proceso saldrán las 10 o 12 ideas que se incorporarán al documento final de consenso de este evento. Así que preparad los smartphones y abrid vuestras mentes digitales, que vais a tener que trabajar un poquito esta mañana. Y para guiarnos en esta dinámica participativa contamos con alguien que, además de ser un gran comunicador, es un auténtico experto en hacer que las ideas cobren vida. Por favor, recibamos con un aplauso a Quique Riesgo, quien nos va a acompañar para dinamizar este proceso de votación colaborativa. Quique, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Quique, ¿no? Por cierto, Quique, permíteme que no lo dije todavía. Me ha pedido la organización que lo más importante no es ya moderar, hablar despacio, el tiempo, ¿vale? Aquí hay gente que tiene una agenda muy comprometida, tenemos que cumplir a rajatabla los tiempos que vamos a dedicar a cada parte de este tercer encuentro de Asturias Digital, así que le voy a decir a los ponentes y moderadores, que si ya están por aquí, que no conozco a todos, que yo, así con buena cara y con una sonrisa, cuando me levante del taburete y aparezca por aquí, significa que tenemos que ir terminando. Quique, no va por ti, que ya te lo comentamos antes, pero lo digo para el que esté por aquí y tenga que subir luego bien a hablar o bien a moderar. Quique, es tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido semanas previas, días previos de trabajo en los ESCES, en donde en estos paneles o mesas redondas hemos trabajado sobre las problemáticas, las barreras, las dificultades, las oportunidades de mejora. En esas mesas previas a la de ayer trabajamos en identificar el ESCE, el problema, el reto. Y en los paneles o mesas de ayer ya trabajamos en el ISI. Pasamos del ESCE al ISI, pasamos de identificar el diagnóstico, los problemas, a esa otra parte más positiva que es la de co-crear propuestas de solución. En esa parte, pues desde el Cluster TIC lo que queremos es felicitar la capacidad de todo el ecosistema que ha demostrado ser innovador y creativo, porque las propuestas que ahora a continuación vamos a votar, resulta que además de provenir de los integrantes empresariales, de administraciones públicas, del ecosistema también formativo, de centros de formación profesional, universidad, en definitiva, todo el ecosistema que compone el sector tecnológico en Asturias, además de ello, digo, han supuesto propuestas de alta calidad, de alto valor, entre las que va a ser difícil escoger solo algunas. Como son en torno a 40 las propuestas que hemos co-creado en los 4 paneles, vamos a tratar de hacer, estilo Cluster TIC, también un decálogo ambicioso y amplio. Es decir, que el decálogo no se va a quedar en 10, sino que vamos a ir a 12 o 15 propuestas en función de los intereses que consensuemos a través de vuestra votación. Empezaremos entonces usando el Slido. Quien
lo haya podido ya descargar con el código QR, por favor, que lo vaya haciendo ahora. Quien esté muy lejos y no le alcance o tenga más dificultad, puede también unirse descargando o entrando en la página web y descargando ese código. Lo vamos haciendo, muchas gracias. Y eso nos va a dar la posibilidad de ser una de las personas que contribuya a co-crear el documento Asturias Digital, documento de conclusiones de todas estas semanas y días de trabajo que compartiremos con la Administración Pública, con las entidades de formación de la región, con el tejido empresarial y, en definitiva, con la sociedad asturiana. Vamos entonces a proceder con el panel, con la mesa número 1, que es la de competitividad, la de crecimiento empresarial del sector TIC. En esta mesa hablamos de modelos de negocio, hablamos de consolidar y desarrollar tamaños que tengan la musculatura suficiente como para generar valor, generar riqueza, generar el empleo que tanto el director general como el presidente del clúster han puesto de manifiesto en esa evolución positiva y que, por tanto, permita que este crecimiento siga en Asturias contribuyendo a generar valor, a generar PIB. Hemos hablado de cooperación, hemos hablado de profesionalización, hemos hablado de financiación, hemos tratado de cooperación público-privada y vamos a compartir en pantalla las propuestas que han salido de esta mesa. Las personas que ya tengamos descargado el Slido y que ya veamos en nuestro móvil, observaremos que hay 6 propuestas. 6 propuestas. 6 propuestas para verlas todas. Aquí en pantalla aparecen las primeras 4. Tendremos que hacer el scroll hacia abajo y así ver las 6. De estas 6 propuestas que han salido de la mesa o panel 1 de competitividad y crecimiento empresarial, que ahora a continuación leeré, podemos ir votando 2 y solo 2. De estas 6 propuestas podemos votar por 2. Podemos elegir por 2 que sean las propuestas que consideremos más aportan al crecimiento empresarial, más aportan a la consolidación de un sector tecnológico competitivo que genere valor, que genere riqueza, que genere empleo, que genere, en definitiva, mayor aportación al PIB regional. Voy leyendo las propuestas. El apoyo para la participación en proyectos de innovación de escala europea, la incentivación a la cooperación entre empresas tractoras y micropymes, microempresas especializadas, el programa de ayudas a la contratación de apoyo experto, mentor, información, consultorías, scale-up o escalada de startups o empresas tecnológicas aún de tamaño pequeño a llegar a ese tamaño medio sin poner números, pero de en torno a 80, 100 o 200 personas, que ya les permite acudir a grandes contratos o a grandes retos. El establecimiento del clúster TIC como hub estratégico o plataforma de servicios integrados para el impulso del crecimiento empresarial, es decir, que el clúster haga ese match entre necesidades de empresas tecnológicas en crecimiento y soluciones que pueden proporcionar consultoras o entidades o profesionales de apoyo para mejorar en aquellas oportunidades de gestión no necesariamente tecnológicas que sí tengan. Vamos haciendo esa votación. Para ello, y en todos los casos, este es el primero, vamos a dar más minutos según vayamos reuniendo efecto aprendizaje o efecto experiencia. La cosa va a ir siendo más rápida, más ágil y dedicaremos menos minutos a cada votación. Por las caras ya veo que sí tenemos hecha la votación a esos 2 proyectos de los
6, a esas 2 propuestas de las 6 que presentamos en pantalla y que tenemos en el móvil, pues muchas gracias por estas aportaciones. A las personas que veo por aquí que habéis participado en las mesas previas y en el panel de ayer, y a las que os unís hoy a esta jornada, pues también por co-crear las 2 propuestas, las 2 aportaciones. Muchas gracias. Pues vamos a pasar al panel 2, a la mesa 2. El panel 2 o mesa 2 recoge aspectos que son críticos para el sector TIC en Asturias, como son las competencias, el talento, las personas, como parte nuclear de esa generación de un potencial, de una capacidad para la competitividad, para el crecimiento. En esta materia desarrollamos varios ejes temáticos. Hablamos y compartimos problemáticas y retos en materia de vocaciones STEM y, por tanto, trabajamos sobre propuestas de mejora para incentivar o influir en cómo mejorar la generación de vocaciones STEM desde edades tempranas. Hablamos también de cómo mejorar la capacidad del talento joven que está en los centros de formación profesional y en la universidad para ajustarse a las necesidades tan velozmente, tan rápidamente cambiantes de las empresas del sector tecnológico, y cómo en esa colaboración entre empresa y formación se puede estimular el desarrollo de propuestas que favorezcan el ajuste, el mejor ajuste. Hablamos también del upskilling o de la formación continua de los trabajadores y trabajadoras de las empresas asturianas del sector tecnológico. Y, en último lugar, del reskilling o la recapacitación o reinvención de perfiles profesionales que puedan venir de otros sectores o de otros momentos y se capaciten para poder trabajar en el sector tecnológico. De esos 4 ejes han salido nada más y nada menos, y esto demuestra la importancia que las personas tienen, como ya todos los ponentes de la parte inaugural comentaban, las personas que son nucleares en el crecimiento, en el desarrollo, en la competitividad del sector tecnológico. Por tanto, han salido 18 propuestas. Sí, vamos a tener que hacer mucho scroll en esta ocasión. 18 propuestas en materia de talento de personas. De esas 18 propuestas vamos a poder votar 5. 5 que podemos votar de las 18. Y anoche, cuando procedíamos a poner en el Slido, en esta plataforma, en esta herramienta, todas las propuestas, a Enrique, a Alejandro, a los que estábamos en ese trabajo de redacción, ya nos costaba o ya veíamos la dificultad de elegir alguna, porque son 18 buenas propuestas. A pesar de esta dificultad, y dado esa capacidad que tenemos de co-crear y de seleccionar, vamos a mojarnos y seleccionar solo 5 de las 18. Vamos con ellas. Aparecerán ya en nuestros móviles para ir leyéndolas todas, y recomendaría verlas todas antes de proceder a la votación. 18 propuestas, empezando por incorporar competencias digitales y tecnológicas en todas las etapas educativas, en especial desde edades tempranas, desde la educación infantil, y acompañándolo con un currículo coherente y coordinado a lo largo de primaria, secundaria. La coordinación institucional, es decir, implicación de los organismos públicos de formación en una estrategia común de orientación temprana, partiendo del diagnóstico de actuaciones STEM, para que no sean proyectos o actuaciones voluntaristas o periódicas o excepcionales o singulares, sino que tengan un sentido y una coherencia dentro de todo el currículo formativo a lo largo
de la formación de personas jóvenes, la participación directa de profesionales de empresa en la docencia, colaborando con universidad, con centros de formación profesional, etcétera. La participación empresarial con charlas, cesión de materiales, presentación de buenas prácticas o de experiencias en centros de formación profesional, universidad, etcétera. Y en este sentido, de nuevo, no desde su carácter excepcional, sino desarrollando acuerdos de colaboración de medio y largo plazo, donde esto pase a ser sistémico. La colaboración universidad-empresa a la hora de construir currículos más flexibles y compartidos, con una participación activa de las empresas y una colaboración en el desarrollo de estos currículos con la universidad. El mantenimiento de programas vivos y actualizados en materia formativa que permitan, dada la altísima rapidez de los cambios en el sector tecnológico, que permitan, bueno, pues respetando la idiosincrasia y los tiempos de la universidad, de la formación reglada, de la formación profesional, que permitan una adecuación o una adaptación pues razonablemente más rápida a las necesidades. El tema de las metodologías activas a través de formaciones prácticas, de prácticas en empresa, de formación dual, de las microcredenciales, impulsando en este sentido formación flexible y modular, con programas de formación dual coherentes con esas necesidades tecnológicas. El reconocimiento de la formación no formal, el reconocimiento del autoaprendizaje o la autoformación, identificar cómo podemos acreditar esas autoformaciones o formaciones no formal o no regladas que forman o pueden formar parte del currículo de profesionales. Vamos haciendo las votaciones. Ruego, por favor, que como en este caso vamos a dar más tiempo, hay 18 propuestas, que hagamos el scroll hacia abajo en nuestro móvil para visualizar las 18. Hay que seleccionar 5. Ya sé que tendremos que dejar fuera propuestas que son casi de mínimos o de primera necesidad, pero debemos de ser selectivas a la hora de escoger estas propuestas. Por las cabezas orientadas hacia abajo y los ceños fruncidos, veo que todavía estamos concentradas y concentrados leyendo algunas de las propuestas y tratando de hacer esas últimas selecciones. Vamos a dar un minutito más, dado que esta mesa, este panel, es donde más propuestas ha habido, donde más debate ha habido, donde también más personas participantes hemos trabajado tanto en las sesiones o mesas previas como en el panel o mesa celebrado ayer, que contó con 26 participantes, pues recogiendo a absolutamente todo el ecosistema formativo, educativo de Asturias, lo que garantiza la cantidad y calidad de las propuestas. Tenemos... Vale, pues si vamos teniendo entonces esas votaciones realizadas, lo podemos dar por bueno. Estupendo. Muchas gracias por la agilidad, por la capacidad de selección. Este panel es un panel clave, como también lo es el panel siguiente. Vamos a pasar al panel 3. El panel 3 tiene un título, Digitalización con impacto, que merece también su contextualización. Y en este sentido hablamos de cómo medir el impacto real de la digitalización sobre la competitividad, sobre la sostenibilidad, sobre la evolución en la administración pública, en el tejido empresarial, en la sociedad asturiana en su conjunto. Cómo medir ese impacto
de la digitalización, cómo traducir el impacto en resultados, en KPIs, en indicadores medibles, que, por tanto, puedan visibilizar los beneficios y ventajas de la digitalización a ciudadanía, a tejido empresarial, a entidades o organismos intermedios, a instituciones educativas, a profesorado, a administración pública en general. Y en este sentido también algo vital, que es cómo vencer las posibles resistencias al cambio en procesos de digitalización. Cómo hacer para que esas resistencias al cambio, que pueden venir de las personas que se tienen que adaptar a los nuevos procesos, nuevas maneras de trabajar, nuevos procedimientos debido a la digitalización, se puedan ver superadas gracias a la visibilización de ventajas y beneficios que trae la digitalización consigo. Vamos a hablar también en esta mesa o en este panel de coordinación de la digitalización, de los cambios tecnológicos, del tejido empresarial, de la velocidad de crucero que lleva el sector, las empresas, la tecnología y las políticas, estrategias y normativas que la Administración pública comparte ante esta situación. Y aquí, para que la digitalización con impacto se dé, pues es necesaria una adecuación, una coordinación, una sincronía en los ritmos, en los tiempos y en las necesidades. Bien, pues hecha esta contextualización de lo que es digitalización con impacto, vamos a ver nueve propuestas que han salido de esta mesa. De estas 9 propuestas podremos votar 3. De estas 9 votaremos 3. De estas 9 propuestas votaremos 3. 3 propuestas a elegir. También en este caso habrá que hacer scroll en el móvil hacia abajo para poder leer y ver esas 9 propuestas. Seleccionaremos las 3 que cada cual considere más relevantes para conseguir una digitalización con impacto, para conseguir una medida o métrica de esta digitalización, para vencer las posibles resistencias al cambio, para mejorar la coordinación o sincronía entre sector y administración pública, y entre ellas, pues la formación en la gestión del cambio. El hacer change managers, por una parte, el hacer agentes del cambio, en facilitar que esas resistencias se venzan gracias a la formación. Por otra parte, el desarrollar un plan estratégico Asturias Digital a medio plazo que coordine todas las iniciativas públicas y privadas en esa estrategia que trascienda los periodos anuales o incluso los periodos institucionales de 4 años y que permita generar un marco más estable, más de medio y largo plazo, con una estrategia sólida. La divulgación de ese impacto económico, ambiental, de imagen, etcétera, para que la sociedad, tejido empresarial, visibilice las ventajas y beneficios del propio impacto de la digitalización. Desestacionalización de ayudas en el tema de la coordinación entre la velocidad del tejido, de la tecnología, del empresariado del sector tecnológico y la administración pública, pues el adecuar esas ayudas. La definición de KPIs, de métricas que permitan una medida adecuada, bien sean métricas o KPIs o indicadores de carácter sectorial o de carácter transversal, pero métricas que permitan identificar de manera clara el impacto, y pues desde métricas financieras como un ROI hasta métricas de carácter menos financiero y de carácter más estratégico. Vamos leyendo esas 9 y votando esas 3 para hacer la selección en este aspecto de digitalización con impacto, que es transversal y que afecta a empresas, a administraciones y a ciudadanía por igual.
Pues muchas gracias. Efectivamente, el efecto experiencia o efecto aprendizaje también se da en esto y ya vamos cogiendo el tranquillo para llegar al último de los paneles. Este panel que reúne aspectos críticos en la tecnología, como son la ciencia y economía del dato, el data management, como son la inteligencia artificial y la ciberseguridad, tres aspectos que son críticos y en los que hemos trabajado en sesiones previas para identificar problemáticas y en la sesión de ayer para identificar propuestas. Vamos a compartir 6 propuestas en materia de data management, de gestión y accesibilidad a los datos con los que poder trabajar, en materia de interoperabilidad entre sistemas, entre empresas, entre administraciones públicas, entre las administraciones públicas y el tejido empresarial, en materia de cumplimiento normativo, tanto en el aspecto de ciberseguridad como de inteligencia artificial, que pueden ser también aspectos críticos, y de estos aspectos han salido, habéis co-creado 6 propuestas. De estas 6 propuestas vamos a poder votar 2. De estas 6 vamos a poder votar 2. Compartimos las 6 que aparecen en pantalla. En primer lugar, y como ya he hecho antes con los 3 paneles anteriores, voy leyéndolas. La generación de confianza para participar en espacios de datos compartidos, de manera que desde empresas, administraciones y ciudadanía pues se pueda facilitar este acceso. La armonización de estándares, el desarrollo de plataformas abiertas de datos, la formación transversal a profesionales no TIC en materia de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de data management, de gestión del dato, el fomento de la cultura de generación de datos de calidad, esto del sheet in, sheet out, con malas conclusiones de malos datos, buenas conclusiones de buenos datos, para por tanto, sacar buena información, pues meter buenos datos. De estas 6 propuestas, votamos 2. Muchas gracias. Ya voy viendo caras, con lo cual interpreto que tenemos hecha la votación. Estupendo. Pues de estas 39 propuestas que hemos compartido a lo largo de los 4 paneles, hemos ido seleccionando en principio 12, pero pues bueno, nos reservamos también desde el Cluster TIC la potestad de, si hay algún empate técnico que puede darse en alguna de las propuestas o si hay alguna que ha quedado ahí, bueno, pues con niveles similares de votaciones, el poder incluirla. Por eso, este decálogo amplio y ambicioso será, en lugar de 10 puntos respondiendo exactamente a su literalidad, será de 12 o 15 para permitir que recoja de manera suficiente las propuestas que entre todos, entre todo el sector, entre todo el ecosistema, habéis considerado como las más relevantes. Por parte del Cluster TIC, pues hay que agradecer esta capacidad de co-creación, esta capacidad de compartir y aportar en este trabajo colectivo que demuestra que los esfuerzos de cooperación, a pesar de que estemos pues en una Latinolandia o en una España, en una Asturias o en una Europa, en donde bueno, pues haya que estar insistiendo y reforzando, como hace el Cluster TIC en materia de cooperación, pues sí dan resultados y sí merece la pena. Por tanto, este ejercicio que hemos hecho es un ejemplo de buena cooperación, el Cluster TIC es un ejemplo de cooperación también en el sector y por ello debemos de darnos la enhorabuena. Para darnos la enhorabuena vamos a poner la mano hacia adelante
y la vamos a ir girando hacia detrás, hacia detrás. Buen trabajo, enhorabuena, felicitaciones a todas y cada una de las personas que habéis participado en este proceso de co-creación con el Cluster TIC. Como hemos sido muy buenos en la gestión del tiempo, creo que hemos ganado unos minutitos para que podamos disfrutar de la entrevista que Enrique va a realizar ahora y de esta charla con Javier. Así que muchas gracias a todos y seguimos adelante.